Usted me dice, doctor, 7:30. Sí, apenas marque las 7:30. Arrancamos. Ok. Estamos, doctor. Buenos días. Hoy me ha correspondido la charla, la sesión de retina. Comencemos analizando estas retinografías por lo posterior y vemos unos cambios atróficos del epitelio pigmentado retinal, una acumulación de material drusenoide, drusas blandas, confluentes. En este lado de la retinografía vemos unas drusas más pequeñas, duras. Recordemos los tamaños de estas drusas por debajo de los 63 micras, pues hablamos más que todo y se relacionan con las drusas duras, poco patológicas en la medida que van creciendo con relación a esta cifra, se van volviendo más dañinas y nos reflejan la anomalía del metabolismo del complejo epitelio pigmentado retinal, membrana de Bruch y los desechos de la retina en cuanto a los fotorreceptores. Y en esta otra retinografía vemos también unos cambios atróficos del epitelio pigmentario retinal, unas drusas más confluentes, casi que han producido un levantamiento del epitelio pigmentario retinal y ya podemos, por ende, sospechar de que algo malo está pasando o que puede pasar. Y ese es el tema de nuestra charla de hoy, comenzar a sospechar cuando es importante seguir muy de cerca a los pacientes, cuando utilizar la tecnología, el OCT, para llegar a conclusiones prontas y válidas para los pacientes. Entonces, hoy me ha correspondido la gran sesión de retina y hablaré de la neovascularización coroidea macular no exudativa en la degeneración macular asociada a la edad. Y comencemos por la terminología. Entonces, tenemos una lista grande de terminología relacionada con esta instancia, esta patología. Neovascularización vascular coroidea inactiva, no exudativa, quiescente, latente, subclínica, quieta. Todas son nomenclatura para describir una patología que en un principio parece generar polémica, al menos cuando uno está iniciando en los conocimientos de esta fisiología de la retina. Porque casi siempre uno cuando piensa en neovascularización, uno piensa en ese proceso patológico anormal, con fluidos, con daño a la retina, y en el cual debemos actuar rápidamente. Esta patología, esta instancia, este enfoque nos permite tener una diferencia en cuanto a la posición terapéutica. Y vemos aquí, gracias a la tecnología del OCT, una neovascularización, la presencia de ella. Y entonces pensamos, bueno, tenemos que tratar o no tratar. Y en este caso la vemos muy bien y utilizamos el OCT estructural y encontramos unos hallazgos que quiero que se nos queden para el conocimiento y como objetivo de esta charla. Y es un levantamiento sutil del epitelio pigmentario retinal, ¿sí?, relacionado con la presencia de estas neovascularizaciones y con la presencia del producto del metabolismo de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario retinal, en cuanto que en este espacio, este levantamiento que está por encima de la membrana de Bruch, aquí la estoy señalando, y el epitelio pigmentario retinal, en este espacio se van a acumular desechos lipídicos, calcio, lipofuscina y desechos de peróxido de lípidos, como ya lo veíamos en
las charlas anteriores. Y entonces, revisando estos artículos, que son recientes, porque este tema lo han revisado recientemente, inclusive en los webinars actuales, y me parece interesante traerlo a colación. Entonces vemos este OCT estructural y volvemos a ver repetidamente el levantamiento del epitelio pigmentado retinal. Vemos un mapa de flujo donde hay presencia de flujo, lo que nos lleva a pensar de que hay una neovascularización, proceso neovascular, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la estructura misma de la retina en cuanto a las capas y su distribución no está afectada. Perdón, no hay líquido o fluido o exudado dentro de la retina ni por debajo de la retina. Aquí es importante rescatar la indocianina verde, la angiografía, donde se ve un punto caliente que nos ayudaba hace algún tiempo a pensar qué era lo que estaba pasando. Pero estas imágenes in phase de la angiografía OCT pues son contundentes y nos demuestran en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Entonces viene, como le decía, las grandes preguntas. Personalmente la tuve y dije, ¿cómo así? Si hay una neovascularización, ¿por qué no hay un cambio en la estructura? ¿Por qué no hay exudación? Y eso me llevó a pensar y a revisar este tema. Historia. Pues tenemos que remitirnos a la historia. Y en 1970, Sars, Green y el Dr. Kay describieron vasos coroideos anormales que atravesaban la membrana de Bruch, pero no había presencia de hemorragias y exudación. En 1990, los doctores Snyder y Hanucha utilizaron la angiografía con verde indocianina para detectar neovascularizaciones coroideas subclínicas en la degeneración macular relacionada con la edad. Y ya en el 2016, hace muy poco, el doctor Carnevale, los doctores Freund, el doctor Kerkes en Francia, observaron que el OCT era una gran arma diagnóstica y fueron capaces de identificar procesos neovasculares inactivos sin tratamientos previos en estas demás o degeneraciones maculares asociadas a la edad de tipo intermedio. Y aquí es importante rescatar este término de MAE intermedio, que lo vamos a revisar más adelante, y que es un término que se está utilizando últimamente. Entonces, remitirnos a la histopatología es importante. Aquí vemos la célula del epitelio pigmentado retinal en su unión a los segmentos externos de los fotorreceptores, y aquí se produce un metabolismo. Ese metabolismo produce sustancias metabólicas de desecho que tienen que salir por la parte de la membrana de Bruch, que es importante. Y entonces rescatamos la importancia de la membrana de Bruch, que tiene 3 capas, una interna de colágeno, otra externa de colágeno y una elástica intermedia. Y esta membrana de Bruch sirve, además de servir de barrera física, sirve para como una instancia de homeostasis, de regulación, tanto hacia el interior como hacia el exterior, en cuanto a que permite o no permite el paso de fluidos expedito y permite también que las sustancias vasoactivas que se producen en las células del epitelio pigmentado retinal actúen en las células de la capa de coriocapilares, que es lo normal entre comillas. Ahora bien, la degeneración macular asociada a la edad es el cúmulo, el producto de una serie de factores. En primer lugar, la edad, enfermedades sistémicas, la genética, procesos de daño molecular, celular, y todo eso produce esta enfermedad que ya de por sí conocemos y hemos revisado. Y entonces, la normalidad, segmentos externos de los fotorreceptores en su unión con las células del epitelio pigmentado retinal, producción de sustancias de desecho, salida a través de la membrana de Bruch, pero eso es lo normal. Ahora, lo anormal es que cuando se daña este proceso o se produce mucha cantidad, vienen a afectarse estas capas. La membrana de Bruch es una de ellas y es de mucha importancia. ¿Por qué? Como lo vamos a ver más adelante, no permite el paso expedito de las sustancias de desecho y se van a acumular estos productos lipídicos. Y en los artículos describen este proceso como una lipogenización de la membrana de Bruch, lo que la endurece y no permite el paso de las sustancias que hemos mencionado. Con acumulación de estos productos, formándose las drusas y afectando todo este conglomerado de células del epitelio pigmentado retinal y los fotorreceptores.
produciendo también una respuesta inflamatoria en la cascada misma del complemento, activándolo, ya que los factores intrínsecos del cuerpo humano, y en este caso del ojo, se ven afectados o aumentados por estos factores externos como son la edad, el cigarrillo y el estrés oxidativo. Acumulándose en las células, acumulándose estos productos, dañándose las células del epitelio pigmentario retinal y afectándose por ende la membrana de Bruch. Entonces aquí esto lo han llamado una degeneración macular asociada a la edad de tipo temprano. Y hasta hace muy poco pasábamos del temprano al tardío, y en el tardío ya veíamos que hay un proceso neovascular, un desprendimiento del epitelio pigmentario retinal y una atrofia geográfica con sus consecuencias o consecuentes cicatrizaciones anormales, donde se ve muy afectado el pronóstico visual de los pacientes. Pero las investigaciones y el tema de esta discusión es que aquí estos doctores que hemos descrito anteriormente, el doctor Carnevale y el doctor Freund, estos grupos han instaurado una instancia que es la intermedia, donde se aumentan estos daños de las células del epitelio pigmentario retinal, donde hay mayores desechos, pero ojo, aquí ellos también encontraron procesos neovasculares, pero a diferencia de la fase tardía, que ya son exudativos, dañinos, en estos casos el proceso neovascular era quiescente, era latente, era inactivo. Y por consiguiente surgieron muchas preguntas, como por ejemplo, tenemos que tratar, tenemos que observar, ¿qué hacemos? Y entonces volvemos aquí esta filmina me pareció bastante interesante porque vemos un paciente joven, donde vemos la membrana de Bruch en un estado normal, permitiendo el paso de fluidos, pero aquí viene una lipogenización y se ve entorpecida, se ve dañada, se ve engrosada y no permite el paso de fluidos. Y entonces, ¿esto qué va a generar? Persona joven, persona después de los 50 años en mayor proporción. Entonces, en una persona joven, la membrana de Bruch permite el paso de fluidos, permite también que estas sustancias, por ejemplo, factores vasogénicos, actúen sobre la coriocapilares, que es lo normal, para permitir que la coriocapilares le dé soporte a la parte externa de la retina, soporte nutricional. Viene la edad, vienen las enfermedades, vienen los factores externos y esta lipogenización de la membrana de Bruch la endurece, no permitiendo el paso de sustancias y desencadenando una acumulación, por ejemplo, de lipofuscina y acumulación o no paso del factor vasoactivo. Entonces, ¿qué hace este feedback fisiológico? Lo interpreta como que no está actuando acá en la coriocapilar, es un proceso de tipo isquémico, se ve reflejado y se produce más factor vasogénico, desencadenando un proceso anormal neovascular, que es el que conocemos como una degeneración macular asociada a la edad de tipo exudativo ya tardío, con la consecuente formación de las membranas neovasculares de tipo 1, subepitelio pigmentario retinal de tipo 2, por encima del epitelio pigmentario hacia las coriocapilares. Entonces, para adelantarnos un poquito, y como ya hemos visto en las filminas, podemos decir que esta patología, este proceso neovascular no exudativo, es de tipo 1 y por consiguiente se desprenden unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas? Mejor pronóstico de estas patologías, mejor pronóstico visual para los pacientes. ¿Por qué? Porque la estructura misma de la retina no se ve afectada, a diferencia de lo que sucede cuando tenemos la presencia de procesos neovasculares de tipo 2. Y entonces nos remitimos a la clasificación y hay 3 etapas, como ya lo decíamos, una temprana, una intermedia y una tardía. Y todo con relación a qué? Al tamaño y acumulación de esos desechos productos del metabolismo de las células del epitelio pigmentario retinal y de los fotorreceptores. Entonces aquí vemos drusas por debajo de los 63 micras. Aquí ya mayor acumulación, mayor cambio en los cambios atróficos en las células del epitelio pigmentario retinal y la presencia de procesos neovasculares no exudativos. Y la tercera, ya con esos procesos exudativos anormales atróficos en cuanto a este complejo.
Y entonces la tecnología del OCT angio nos ha permitido en tiempo real ver esta presencia de estos procesos neovasculares. El OCT estructural sigue siendo fundamental y aquí comenzamos a ver unos signos que tenemos que grabárnoslos y tenerlos siempre presentes cuando revisemos un examen de este tipo. Entonces vemos esta doble línea a expensas del levantamiento del epitelio pigmentado retinal con relación a la membrana de Bruch. Y en este espacio vamos a encontrar calcio, lipofuscina, productos del desecho peróxido lípido del metabolismo de este complejo. Aquí lo vemos con mayor tamaño. Y aquí en este OCT estructural con mapa de flujo vemos flujo, lo que nos lleva a pensar de que hay un proceso neovascular, pero no hay líquido en la retina ni subretinal. Entonces, un poquito de epidemiología. La prevalencia es del 6.25% al 27% en pacientes con procesos neovasculares exudativos en el otro ojo. Y aquí esto me parece importante porque muchas veces nosotros como clínicos vemos una membrana neovascular en un ojo y nos olvidamos del ojo contralateral. Aquí no, una de las enseñanzas es que tenemos que examinar los dos ojos. En unos artículos leía, cuando tomemos una angiografía, pues aprovechemos y tomemos los dos ojos, así uno de los ojos parezca normal. Y en este caso, con el OCT, de la misma forma. Si tenemos un ojo anormal, tomemos los dos, porque muchas veces, y como nos dice este artículo, vamos a tener la presencia de procesos neovasculares, o no exudativos, pero que pueden desencadenarse en proceso exudativo. La incidencia de no exudación de ese primer porcentaje del 5 al 10% permanecerán no exudativos, pero hasta el 80% de esos pacientes en el ojo contralateral, en un proceso que han catalogado mayor del año, promedio del año, harán procesos exudativos y es ahí donde tenemos que estar pendientes de instaurar las medidas terapéuticas necesarias. Entonces, y el riesgo en este proceso se aumenta a 13.6 veces mayor con relación a los pacientes que no tienen esta patología. Y volvemos al OCT. El OCT que nos permite en tiempo real ver lo que está pasando en estos complejos retinales, complejo epitelio pigmentado retinal. Entonces aquí volvemos a ver el levantamiento del epitelio pigmentado retinal. Aquí la membrana de Bruch sigue siendo importante y es muy importante. Y vemos como en esta imagen, aquí hay ya una discontinuidad de la membrana de Bruch que permite el paso de células y de tejido de la coriocapilares hacia este espacio por encima de la membrana de Bruch y por debajo del epitelio pigmentario retinal, convirtiéndose en un complejo neovascular de tipo no exudativo. Aquí con mayor tamaño vemos la irrupción de la membrana de Bruch y el paso de este tejido hacia el espacio subepidérmico. Entonces es importante para diagnosticar esta patología ciertos parámetros. La ausencia de líquido subretiniano o intrarretiniano en el OCT durante al menos 6 meses es esencial si la neovascularización se va a clasificar como inactiva o no exudativa. Una clasificación. Primero, el proceso neovascular no exudativo subclínico es aquel que no ha recibido ningún tratamiento previo, asintomático, que nunca ha recibido tratamiento y nunca mostró evidencia de exudación. Por el contrario, en la segunda instancia, proceso neovascular no exudativo, refiriéndose a una lesión que tenía exudación, pero que se le dio tratamiento anti-VEGF y ya no es exudativo. Estas son las dos instancias. Algunas hipótesis que surgen después de revisar este tema en los diferentes investigadores y que inclusive por lógica de la retina, por lógica de la fisiología y la fisiopatología que hemos estado revisando, uno podría proyectarse y dar algunas respuestas. Estoy seguro en estas charlas nos las hemos ido resolviendo. Primero, el proceso neovascular no exudativo puede estar asociado a mejor supervivencia del epitelio pigmentario retinal en la atrofia geográfica. Entonces, en los estudios se ha visto cómo en estos pacientes que tienen atrofia geográfica y presentan estos procesos neovasculares no exudativos, al estar en contacto este proceso de atrofia geográfica con un
un tejido vascular, pues le va a llegar mayor aporte, entre comillas, de nutrientes, y este proceso de atrofia no se va a desarrollar rápidamente. Eso es lo que se ha visto. Algunos lo preconizan como una defensa, otros no tanto, pero eso es lo que está sucediendo fisiopatológicamente. Segundo, ¿existe un desencadenante inmunológico? Es la pregunta. Pues yo diría que sí, definitivamente acordémonos de esa palabra reológica que siempre he revisado. Y cuando se produce un daño en alguna parte, pues hay un proceso de respuesta inflamatoria de tipo inmunológico que va a terminar en la gran mayoría de los casos agrediendo el mismo tejido. Tercero, tratar repetidamente con anti-VEGF atrofia la mácula al dañar el EPR, las células del EPR. Esa es la otra pregunta y la otra discusión de los investigadores. Y entonces aquí entra en discusión que si tratamos estos procesos neovasculares no exudativos prontamente y de manera agresiva, pues podríamos estar dañando estas células, este complejo EPR, membrana de Bruch y tejido retinal, con daño para el pronóstico visual de los pacientes. Y ahí es donde tenemos que entrar en nuestro teoría, nuestra actitud clínica para saber cuándo tratar y cuándo no tratar. Perdón. Y vamos a revisar aquí este artículo donde muestra una imagen muy bonita, donde vemos un proceso neovascular no exudativo que va creciendo. Aquí va creciendo, pero vemos como en 15 meses, en el OCT estructural, vemos que las capas de la retina están bien. Hay un proceso ya atrófico en las capas externas, pero en la instancia del proceso neovascular no vemos líquido ni sub ni intrarretinal, y como vemos, son 15 meses que está en observación este paciente. O en este otro, donde vemos asociación de un proceso de atrofia geográfica, la presencia de este proceso neovascular que cambia en el tiempo. Y cambia en el tiempo en esta instancia, donde ya hay líquido dentro de la retina, se le da anti-VEGF. En la gran mayoría de los estudios hacen relación o asociación con terapéutica con aflibercept. Y responde rápidamente volviendo a estas instancias previas. Muy buena respuesta. En cuanto a la clínica, estos pacientes son en su gran mayoría asintomáticos y por eso la importancia de revisar el ojo contralateral a aquel que casi que sin necesidad de exámenes sabemos que está produciendo un proceso neovascular de tipo exudativo que ya conocemos. Más o menos unas agudezas visuales que pueden estar entre 20/25 y 20/30 y los pacientes muchas veces son asintomáticos. Obviamente, ¿por qué se producen las metamorfopsias? Porque cuando hay un levantamiento, hay un pequeño movimiento en la estructura misma de los fotorreceptores, pues se va a producir estas metamorfopsias. Y si aparece atrofia geográfica, este proceso se ha visto, como ya lo decíamos, se enlentece, se vuelve más lento el proceso en cuanto a no crecimiento de esta atrofia. Y tener en cuenta muy bien en cuanto a la clínica. Hago repetición en que estos procesos no exudativos son precursores de exudación. No quiere decir de que vamos a estar observando y no tener en cuenta que en algún momento se nos pueden volver muy frecuentemente exudativos. Y en este tema es importante también, dentro de la revisión, recordar estos términos que hoy por hoy son importantes dentro del OCT y que cada vez en las investigaciones los tienen más en cuenta. El CIRE, que es básicamente una sigla en inglés, Shallow Irregular RPE Elevation, y traigo estas fotos del doctor Roberto Pinazo que me parece espectacular cómo revisa los temas, cómo los aborda y cómo nos los transmite. Entonces vemos esta imagen, elevación del epitelio pigmentario retinal, membrana de Bruch, ¿cierto? Y acumulación de estas sustancias de desecho. Aquí es importante que siempre que veamos eso, estemos en relación a estas charlas, a este aprendizaje que nos dan estos jueves de retina en cuanto a que tenemos que estar pendientes, porque aquí perfectamente puede haber un proceso neovascular que, como nos lo dicen las estadísticas, en un lapso de 1 a 2 años puede volverse hasta en el 80% de los casos exudativo. Y esta otra foto con una asociación de un proceso atrófico y la presencia del CIEL.
y cómo clínicamente se relaciona el CIRE, o sea, esa elevación del epitelio pigmentado retinal, una elevación irregular, poco profunda del epitelio pigmentado retinal. Se correlaciona, obviamente, como ya lo veíamos en el diapositivo anterior, con un proceso neovascular de tipo 1 por debajo del epitelio pigmentado retinal. También se puede ver hoy con mayor imagen, más claridad, gracias a la tecnología del OCT estructural, muy importante. Y siempre tener presente que cuando vemos esto, estamos a puertas de un proceso exudativo y tenemos que seguir a estos pacientes. Y que en ese espacio van a haber drusas, calcio, lípido, lipofuscina y obviamente el proceso neovascular, que para nuestro tema de hoy es no exudativo. Y esta revisión de estos pacientes, donde podemos sacar algunas conclusiones que nos ratifican lo que estamos diciendo, y es que la edad es importante por encima de los 50 años de edad, es más frecuente. Procesos neovasculares de tipo 1, algunos de tipo 3, como veremos ahora, que algunos autores lo van a encontrar, lo han asociado. Las agudezas visuales no son tan afectadas, obviamente si ya hay un proceso exudativo, se ven deterioradas. Y el proceso de exudación, en correlación con lo que hemos dicho en la parte de epidemiología, se puede presentar en un proceso de 1 a 2 años en hasta el 80% de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos a la rejilla de Antler, ¿sí?, que todos conocemos, y estas dos, las dos angiografías, la fluoresceínica y con verde indocianina, sirvieron de diagnóstico, de arma diagnóstica hacia el pasado, pero ya estamos entrando, ya estamos disfrutando de la tecnología del OCT y han quedado un poco rezagadas. Ahora bien, ¿por qué? Porque son costosas, son difíciles de hacer, son intervencionistas en cuanto a que tienen unos factores de riesgo para el paciente, etcétera, etcétera. Entonces viene la tecnología del OCT, que es que la podemos hacer repetitiva, es menos costosa, nos permite en tiempo real ver lo que está pasando. Y de esa tecnología del OCT, pues se ha visto en los artículos, también lo revisaban, que la tecnología SweepSource, que es la que tenemos en la clínica, nos da mejores imágenes por penetrancia y por calidad de las imágenes. Entonces, esta imagen que en las diferentes charlas, en los diferentes artículos la traen a colación, porque es un desarrollo en el tiempo de la tecnología. Entonces, vemos cómo la angiografía salió en 1960, casi medio siglo después, llegó el OCT. Y obviamente tiene que darnos mayores ventajas de tipo diagnóstico. Y aquí están las diferencias en cuanto al Spectral Domain y al SweepSource. Mejor calidad en el SweepSource, que es el que tenemos. Caracterización de los OCT, tanto el estructural como el angio. Entonces, siempre tener presente el signo de la doble capa relacionado con el CIRE, que en el 88% de los casos se presenta y que nos demuestra que hay un proceso anómalo relacionado con un proceso neovascular. Los procesos neovasculares coroideo, como ya lo decíamos, son de tipo 1, por debajo del epitelio pigmentado retinal, y aquí, cuando los autores Trister, Bailey, Oliveras y Chan encuentran asociación menor que con la anterior de tipo 1, asociación con procesos neovasculares de tipo 3. Y es importante irnos familiarizando, hacer énfasis, revisar artículos, ver siempre en las imágenes que nos presentan pequeños detalles. Y el OCT angiografía ha demostrado cómo pequeños cambios en los capilares y en las haces vasculares preceden la exudación. Y ahí es donde tenemos que agudizar y entrenar nuestra observación. La neovascularización no exudativa aparece como una elevación irregular entre el EPR, como ya lo decíamos, y la membrana de Bruch en estos procesos y en estos exámenes del OCT. Y aquí unas salvedades que son importantes tenerlas en cuenta. Cuando veamos un OCT, pues hay que hacerlo sistemáticamente y en protocolo, ver las capas de la retina, no hay una disrupción. Aquí vemos en la capa externa esta elevación del epitelio pigmentado retinal. Aquí puede haber algo, si no sabemos y no nos acordamos, bueno, esto es anormal, aquí puede haber algo, listo. Y vemos hacer énfasis en que vemos un alargamiento horizontal, poco elevación, digamos, se respeta esa elevación abrupta y ya tenemos que tener en cuenta, asociarlo con que este paciente puede permanecer más tiempo no exudativo que este otro, por ejemplo,
que la elevación del EPR es más aguda, más abrupta, y se ha relacionado, los autores lo han relacionado con una mayor posibilidad de procesos neovasculares de tipo exudativo. Entonces, volvemos al paciente donde era leve la elevación, más aplanada, más horizontal, y este paciente ha permanecido más tiempo en el proceso evolutivo y no ha exudado. Aquí, por ejemplo, un seguimiento de 5 años. Pero vemos a este otro paciente, ya decía, más abrupta este levantamiento y se relaciona con procesos exudativos, y aquí vemos ya líquido en la imagen, lo que nos lleva a pensar que es un proceso exudativo y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, algunas imágenes que nos sirven para recordarlo, aquí un proceso no exudativo, mapa de flujos, hay la presencia de un proceso neovascular, aquí se presentó ya líquido subretinal, se le dio tratamiento y respondió muy bien, permaneciendo casi como antes de que fuera exudativo. ¿Y con qué anti-VEGF? Hace en relación a la Aflibercept. O en este otro caso, que permanece en el tiempo 27 meses, con las imágenes de deterioro de este complejo epitelio pigmentado retinal, membrana de Bruch, coriocapilares, pero no hay un proceso exudativo. Y vean que aquí está el proceso neovascular, que a cualquiera de nosotros, si no hemos sido entrenados o no tenemos en cuenta eso, nos asustaría. ¿Y por qué no entramos a tratarlo y con el consiguiente deterioro, entre comillas, o posible efecto ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Dime, por favor. adverso ¿Eres de familiar de doña Patricia? Sí, yo soy hijo de ella. Wow. posible efecto adverso de la exudación. César, Entonces, por favor, apagar el micrófono. estos artículos nos sirven, este metaanálisis nos sirve para revisar y para dejar claro algunas conclusiones. Aquí importante estos autores, el doctor Bailey, el doctor Yang, que lo nombran en diferentes estudios. Entonces vemos cómo son estudios observacionales. Aquí, por ejemplo, se utiliza el SWIP-SORT por encima del Spectral Domain. Se hacen estos estudios en pacientes que en su gran mayoría tienen procesos exudativos en el otro ojo. La prevalencia está entre lo que ya hemos dicho, tanto la prevalencia como la incidencia, y en estos exámenes del OCT ellos tratan de buscar pequeños cambios en los capilares, en este proceso neovascular de tipo no exudativo, que los ayude a predecir, entre comillas, procesos exudativos, y ahí está la clave de el seguimiento de estos pacientes. Entonces es una revisión bastante completa que nos lleva a estas conclusiones. Y esta imagen para hacer referencia a que tanto en menor proporción las neovascularizaciones de tipo 3 se han presentado en estos procesos no exudativos. Entonces aquí vemos un paciente que permanece no exudativo, pero ya se insinúa una trama vascular al interior de la retina que se va desarrollando en el tiempo, produce un exudado que hace irrupción de las capas de la retina, aumenta, se le da tratamiento con anti-VEGF y vuelve a su estado normal, entre comillas. O este otro paciente que permanece en el tiempo, se producen estas sustancias, hay levantamiento del epitelio pigmentado retinal, hay un proceso neovascular, aumenta el fluido, se tiene que dar repetidamente anti-VEGF de tipo Aflibercept y mejora ostensiblemente. O en este otro paciente que hay una atrofia geográfica, la autofluorescencia, aquí la vemos, presencia de un tejido neovascular, el OCT estructural con mapa de flujos así lo hace ver, pero no hay levantamiento o no hay presencia de fluidos. Aquí podemos ver la reflectancia aumentada que nos demuestra que también hay un cambio atrófico de este complejo que permite el paso de la reflectancia hacia los tejidos más externos, que ya lo veíamos también en la charla de atrofias geográficas. Y aquí, por ejemplo, con mayor razón, atrofia geográfica, la presencia de proceso neovascular, estos cambios degenerativos atróficos, disminución del espesor de la retina, pero permanece en el tiempo y no produce fluidos o exudados. Entonces, pasemos al tratamiento. En cuanto al tratamiento, no tratar hasta que sea exudativa o sintomática este proceso neovascular, sería una de las tendencias. El tratamiento por elección, los anti-VEGF, de los que conocemos, el Aflibercept es el que más se han utilizado. Y aquí viene una diatriba, digamos así. Tratamiento profiláctico, una pregunta,
Atrofia del epitelio pigmentado retinal secundario a este tratamiento profiláctico podría ser con consecuente disminución de la agudeza visual. Otra pregunta. Ese es el gran debate. Y entonces, estrategias de tratamiento. Una, tratamiento anti-VEGF guiado por resultados de OCT para evitar recurrencia o activación, una alternativa. Y la otra, segunda opción, espera vigilante usando esta tecnología para monitorear la progresión de la neovascularización y tratar con inyecciones de anti-VEGF solo si la lesión se activa o tiene líquido o hay exudación en los tejidos retinales o subretinales. Y es importante resaltar la tecnología del OCT, que gracias a Dios también la tenemos en la clínica. ¿Por qué? Porque se ha visto que la clave de este proceso está en la observación y cuándo lo vamos a tratar, porque la respuesta a los anti-VEGF es claramente positiva. Alternativas de tratamiento a futuro, pues los estudiosos investigan sobre factores que promueven la estabilización y maduración de la membrana neovascular, y estos son algunos de los factores que están siendo estudiados para incidir sobre ellos. Todas estas vías moleculares pueden ser objetivos potenciales de tratamiento para mantener la neovascularización en la instancia de no exudación. Y en cuanto al pronóstico, para concluir, son lesiones de tipo 1 que tienen buen pronóstico visual, como ya lo hemos revisado. Asociación, importantísimo, siempre que vemos estos cambios, tenemos que estar pendientes de la exudación, porque en cualquier momento, después de 6 meses, 1 año, los estudios demuestran que se nos pueden volver en el 80% de tipo exudativo, o también se nos puede volver un proceso fibrovascular crónico en el tiempo. Monitoreo continuo cada 2 a 3 meses es la instancia o la conducta que debemos que tener, y el angio-OCT es fundamental en esta patología y en este seguimiento. Espero que estos claves, estos cambios al OCT les hayan servido y que los tengamos siempre presentes para evaluar nuestros pacientes y para tomar conductas acordes a lo que hoy por hoy la investigación de estos grupos bastante importante nos transmite. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy